Muy buen día, siendo hoy sábado 8 de mayo, vamos a comenzar con el primer ciclo de muchos que vamos a tener los días sábados en este mismo horario, precisamente en el horario de México, Perú y Colombia a partir de las 10 de la mañana, en el horario de Chile a partir de las 11 de la mañana, Argentina 12 de la mañana y España 16 horas. ¿Qué es lo que vamos a ver en estas sesiones? Una serie de aspectos que nosotros tendríamos que tener presente en nuestra consulta dental, en nuestro centro odontológico, como ustedes le quieran llamar, en cada uno de los distintos países. Y para eso tenemos también a mi colega Andrea Pino, con quien vamos a compartir todas estas dinámicas. Estamos muy seguros que les va a ser de mucha utilidad. Andreita, bienvenida al webinar de hoy. Dime qué cosas podrían esperarse cada uno de nuestros invitados. Bueno, en realidad, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por acompañarnos un sábado en la mañana. Entendemos que son semanas intensas, especialmente para ustedes como profesionales con una vocación de servicio tan profunda. Y lo que pueden esperar es precisamente ver cómo les vamos ayudando a mirar este balance tan necesario en esta vocación, esta entrega que ustedes dan a la comunidad y lo que tiene que ser también esto que es un negocio, cómo poder vivir de su pasión y no pasarlo mal en todo el proceso. Así es que súper bienvenidas las preguntas, los comentarios, vamos a estar si quieren, van comentando en chat, etcétera. La idea es que sea de bastante valor para ustedes y que vayamos dirigiendo la conversación en base a las inquietudes que pudieran tener ustedes, independiente que tenemos un guión con Andrés preparado para este primer ciclo de, yo creo que vamos a hacer como 6 sábados más o menos, ¿no? Por ahí, Andrés. Así es. Vamos a hacer unos 6 sábados. Lo que vamos a ver hoy precisamente va a tener que analizar lo que muchas veces nosotros hablamos del mindset. Es cómo disponernos nosotros para poder analizar si es que el camino que yo voy a seguir va a ser, por una parte, el camino vocacional, porque yo me imagino que la gran mayoría de ustedes siempre pensó ser precisamente odontólogo o ser dentista para poder apoyar a la comunidad y empezar a abrir este otro camino, que también pudiese ser un camino bastante interesante y les vamos a trabajar en estos dos escenarios, en el camino vocacional por una parte, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y también el camino empresarial y cómo, y ese tema lo va a analizar muy bien Andrea, cómo disponernos nosotros mentalmente para saber el camino que vamos a seguir. Y comenzamos con esta sesión del día de hoy. Bueno, te vamos a comentar un poco de nosotros también, lo que vamos a trabajar principalmente con la mentalidad necesaria que todo empresario, todo emprendedor, todo especialista en este caso de odontólogo, odontóloga, tiene que tener precisamente para poder disponerse en esta situación de ahora en plena pandemia. Y te quiero comentar un poco de mí. Yo soy, para quienes somos chilenos, yo soy alumno del Instituto Nacional, ingeniero en administración de empresas, en Chile se llama ingeniero comercial, tengo un posgrado en gestión retail y uno en administración de clientes CRM. ¿Qué es lo que es el CRM? Es un plan que se trabaja principalmente en las grandes empresas para hacer seguimiento a sus clientes en función de los comportamientos de compra. Tengo 17 años de experiencia en retail, 14 en farmacia ahumada. Farmacia ahumada en este momento pertenece a la cadena más grande del mundo, que es Walgreens Boots, con presencia no solamente en Latinoamérica, sino que también en Estados Unidos y Europa, y 3 años en una empresa familiar, por lo tanto 14 años en el rubro salud. Estoy bastante compenetrado con lo que pasa precisamente en este interesante rubro. Y soy coach de Action Coach, que es una firma con presencia en 80 países desde marzo del 2018. Un poco también hablar que, al igual que ustedes, ser humano, tengo, gracias a Dios, a mis padres vivos,
tenemos a 3 hijos con mi esposa, nuestra niña más grande Valeria, Martín y Andresito, mi tocayo. Y ahora les voy a dar la posibilidad a que nos comparta un poco Andrea de quién es Andrea Pino. Algo importante, Andrés, que se te escapó comentar es que eres chileno, pero estás casado con colombiana viviendo en Colombia. Así es. El amor lo llevó a tierras más cálidas. Ok, bueno, entiendo que ya están viendo la presentación, ¿cierto? Muy sucintamente comentarles, en realidad, al igual que ustedes, persigo un propósito en la vida. En el caso mío tiene que ver con contribuir en la transformación de personas y de las organizaciones para generar abundancia y bienestar, que creo que está al alcance de todos si adoptamos ciertas conductas, ciertos hábitos, cierta mentalidad que nos permita cursar todo eso. En términos de visión de vida, me defino como un aprendiz. Yo creo que me voy a morir con un libro en las manos probablemente, aprendiendo algo. Tengo mi trayectoria, además, ha sido súper bendecida de la perspectiva de experiencia diversa. He estado en el mundo corporativo, he estado en pequeñas empresas, en servicios, haciendo coaching, trabajando en la línea, lo cual me ha permitido tener una mirada bien transversal de lo que ocurre en el mundo organizativo. Mi pasión pasa por lo que tiene que ver con las personas definitivamente, y un poquitito de mí, ahí están mis dos grandes maestros de vida, mi Joaquín, mi Diego, y algunas imágenes de algunas actividades que yo desarrollo, vida al aire libre, me gusta la panadería, así que también aparte de coach soy panadera, y por supuesto hay algunas actividades de colaboración en el colegio de mis peques. ¿Por qué queremos partir con esto que tiene que ver con la mentalidad? Sí, y aquí regularmente traigo esta frase de Henry Ford que dice que tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto. ¿Quién está de acuerdo con esto? Pónganlo en el chat. La verdad es que es bien importante, o sea, la palabra aquí lo muestra. Tú cortas y dependiendo de si está la tijerita a mano, puede ser algo posible o imposible. ¿Cuántas veces te has visto enfrentada a una situación y no termina de resolverse porque ves que es imposible? O te levantaste mucho más dispuesto, mucho más abierto a posibilidades y fue mucho más sencillo de resolver, ¿ok? De eso es de lo que vamos a hablar hoy día un poquitito, porque, muy de acuerdo, perfecto, sí, definitivamente, uno crea su realidad, y de eso es de lo que vamos a hablar, de cómo funcionamos desde una perspectiva, comillas, más científica, desde la neurociencia. No los voy a agotar con eso, porque en realidad es solamente hacer como una mirada general para comprender cómo funcionamos, ¿ya? Y después cómo vamos trabajando en esta mentalidad para que sea más amiga de nosotros. Nosotros no somos mente, tenemos una mente, y eso es lo que vamos a conversar, ¿ok? Entonces, si nos vamos un poco al mundo biológico, hay una teoría de los 3 cerebros que está bastante anclada hoy día en el mundo científico, y que, fíjense, es bien interesante, que nos ayuda a comprender por qué funcionamos como funcionamos, ¿sí? Acá no puse la cantidad de años, pero lo primero que ven ustedes acá es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se encarga de nuestra sobrevivencia, de manejar a nivel instintivo más básico, que nosotros nos ocupemos de vivir, ¿sí? Está súper full desarrollado, tiene más o menos unos 500 millones de años de existencia. Entonces imagínense todo el recorrido que hay, toda la historia que hay detrás en este cerebro. Este se encarga, como les digo, de mantenernos vivos, funciones básicas, más algunas cosas de tipo más instintivas, que de nuevo van de la mano con esto de hacernos sobrevivientes, ¿ok? Después tiene su desarrollo el mundo emocional, el cerebro emocional, el cerebro límbico, que es el que mueve las motivaciones. Ustedes, cuando eligieron ser odontólogos, eligieron desde el cerebro emocional. Y esto es súper interesante, porque sus pacientes, cuando ustedes los visitan, eligen también porque tienen un dolor físico potencialmente, pero también el anhelo y el deseo de resolver una situación, un problema. No recuerdo quién de ustedes comentaba además que les toca ser un poquitito de confidentes, de escuchar a sus pacientes. Bueno, eso es el mundo emocional. Y por último tenemos el cerebro humano, que es el neocórtex, que es esta parte que está acá, y en realidad es el único cerebro que habla, es el único cerebro que te muestra con palabras, ¿sí?, más claramente algo que una persona está, comillas, pensando. ¿Qué me dirían ustedes si yo les digo que en general, si bien tenemos esto, y este es el más grande y el más desarrollado,
el 80% de las decisiones radican en este cerebro emocional. ¿Quién me lo cree? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les parece? Ana, Romina. Esto es súper, súper importante porque de verdad, Ana, ¿quieres comentar algo? Sí, no, pues la verdad es que cuando uno ve, pues como lo estás planteando el dibujo en proporciones, pues pensaría uno que la parte humana pues lo daría, ¿cierto? Pero definitivamente los seres humanos somos emocionales y reactivos a todas las emociones, ¿sí? Entonces, pues me sorprende el tamaño y lo que en cuanto a las situaciones no, porque así nos caracterizamos, ¿verdad? Es eso lo que me llama la atención, que el tamaño y ya sabíamos que emocionalmente es que actuamos. Sí, eso es súper importante porque en realidad hay que estar muy pendientes de lo que ocurre con nuestros procesos de decisiones. La razón nos ayuda a justificar. Me compré esta casa porque está bien ubicada, porque no sé qué, porque es grande, porque tiene una buena cocina, etcétera. Pero en definitiva lo que hay detrás son estímulos emocionales y además el reptiliano muy, muy, muy de la mano. La seguridad, por ejemplo, para elegir una casa es algo súper relevante. Si tienes niños pequeños, vas a querer que las calles estén seguras, etcétera. Entonces, muy importante aprender a leernos y a leer a los otros desde ese mundo emocional, porque en base a eso es que van a tomar las decisiones. Entonces, sobre todo ustedes, cuando están haciendo, que Andrés lo va a explicar mucho, mucho mejor que yo a lo largo de las reuniones que estemos conversando, cuando hagan su propuesta, cuando identifiquen su característica única de ventas, etcétera, aquí lo central no es hablar de los supermateriales que tienen ustedes, que por supuesto da una sensación de seguridad y de profesionalismo, sino de lo que significa eso en términos de beneficios para las personas, porque en base a eso es que ellos van a tomar las decisiones. Ahora, algo también bien interesante, y nos vamos aproximando ya un poco más a lo que es el proceso mental, ¿sí? Este tremendo recurso, tremenda herramienta que tenemos acá, ¿sí? Tiene dos hemisferios. La verdad que hoy día los científicos están un poquitito en debate de si es realmente tan así, pero hoy por hoy lo que tenemos es esto. Un cerebro izquierdo que domina ciertas funciones y un cerebro derecho o un hemisferio derecho que domina otras funciones. Eso les estoy mostrando acá. El cerebro, el hemisferio izquierdo es más lógico, más secuencial, paso 1, paso 2, etc. El hemisferio derecho se ocupa más de las actividades no verbales, de la abstracción, la generación de ideas, etc. Si yo les pregunto a ustedes, un cocinero, un chef, ¿qué hemisferio utiliza? ¿Cuál me dirían? Labia. ¿Cuál me dirían ustedes que es? ¿El izquierdo, el derecho? Imaginación. No se anima ninguno a casarse. Bueno, aquí les explico. Uno podría pensar, o un pintor o un escritor, uno podría pensar que domina más quizás el derecho. Súper, gracias por compartirnos tu impresión. Mira, ocurre que efectivamente domina en cierta parte el hemisferio derecho. Sin embargo, en realidad necesitas de ambos y hay que estar muy pendientes de eso. Porque imagínate un escritor que no tenga claro si es un poeta, de cómo funcionan las rimas, de cómo funcionan los cuartos, las distintas dimensiones de una estrofa, etcétera, de un cocinero que no tenga idea de cuánto es un litro, cuánto es un gramo, o sea, definitivamente siempre nos ocurre que pensamos o tendemos a pensar que dominar, dependiendo de la función, de la profesión, de la vocación, tú trabajas más con un hemisferio que no el otro. Pero la verdad es que constantemente estos dos deberían estar integrándose. En el mundo de los ingenieros, por ejemplo, uno dice, no, tiene muchos de cálculo, qué sé yo, pero también el ingeniero es ingenio, de ahí viene. Tiene que desarrollar ideas, tiene que desarrollar un proyecto macro. Entonces, es muy importante tener conciencia de si estás utilizando todo tu potencial. Ya sabemos lo que veíamos en la slide anterior, que estamos en lo concreto hoy día decidiendo desde el mundo emocional, pero también tenemos esta herramienta acá, vamos a ver cómo la aprovechamos. Y pensando un poco en eso, y algo muy importante
que está relacionado con ciertos preconceptos que tenemos hoy día nosotros acá incorporados, es que mucho tiempo se ha pensado que en realidad tú naces con cierto nivel de inteligencia y te mueres con ese cierto nivel de inteligencia. Hay un estudio súper interesante que desarrolló Carol Dweck, una psicóloga de la Universidad de Stanford de Estados Unidos, que habla de la mentalidad de crecimiento. Y es súper interesante porque aquí en realidad con la mentalidad fija, de lo que se habla es de que tu inteligencia nació y murió de la misma forma. En cambio acá de lo que estamos hablando es que tú puedes desarrollar ese nivel de inteligencia. Pero no es solamente desarrollar el nivel de inteligencia para ser un súper matemático físico cuántico, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo tú te aproximas a las vicisitudes de la vida, si los elementos te atacan o tú vas y te empoderas y te haces cargo de tu proceso de decisiones, ¿ok? Eso es lo relevante en este proceso y es bien interesante cómo se plantea acá, porque hay una frase que a mí me encanta que dice, no todavía. Eventualmente yo no soy muy buena para enfrentar los desafíos, porque la verdad me generan cierta incomodidad, cierta ansiedad. No todavía, no todavía. Puede ser que si yo trabajo en enfrentar mis desafíos de una manera distinta, termine abrazándolos y atreviéndome, porque sé que eso me va a significar una posibilidad, una oportunidad, un crecimiento distinto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, alguien que tiene una mentalidad fija, los obstáculos tiende a verlos como ser opción de salir adelante. Me rindo, me entrego. ¿Cuántas personas, producto de lo que ha ocurrido con el coronavirus, con la pandemia, se rindieron, se entregaron, bajaron los brazos? Eso no quiere decir que alguien de mentalidad de crecimiento no lo piense, pero definitivamente se va a levantar y va a persistir. Ustedes, en el fondo, también son de alguna manera esto, o se están comportando de esta forma, si no, no estarían aquí. Persisten, están buscando nuevas alternativas. ¿Dónde puedo obtener más información para seguir haciendo crecer mi negocio, para seguir entregando esta vocación, este servicio, a través de esta vocación que tengo, ¿no? A nivel de esfuerzos también, una persona que tiene una mentalidad fija suele ver que el esfuerzo es infructuoso, porque ¿para qué si yo soy mala para las matemáticas? Siempre he sido mala para las matemáticas. Acá no, oye, allí hay algo que aprender, es un camino al éxito. Lo mismo con las críticas. ¿Qué les puede ocurrir a ustedes cuando llega un paciente a la consulta dental y alguien comienza a quejarse, comienza a opinar mal del servicio, que es muy caro, etcétera? Alguien de mentalidad fija le va a decir, ¿sabes qué? Tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Ok, listo, adiós, muchas gracias. Alguien de mentalidad de crecimiento va a aprender de ahí. Porque, ok, puede que no tenga razón en lo absoluto, pero en la medida que tú escuchas a ese otro, que aprendes o que procuras comprender qué es lo que está pasando y por qué se está quejando, puede ser que recibas mucha información de muchísima utilidad para efectivamente mejorar tu servicio, pero si no es así, sencillamente esa persona estaba con un proceso emocional que se trajo a la consulta y ¡paf! Entregó ahí y les dejó el paquetito de regalo. Entonces esto es muy importante, no pensar que los elementos luchan contra nosotros, sino que todo lo contrario, nosotros somos capaces de manejar estos elementos y gestionar todo esto de una forma más a nuestro favor. Por último, el éxito de otros. Alguien de mentalidad fija tiende a verlo como una amenaza. Aquí de lo que estamos hablando es de una persona con mentalidad de crecimiento que ve una inspiración. Oye, qué genial, a Romina le está yendo súper bien allá en Chile. Mira, Claudia que está allá en Perú, podría conversar con ella porque sabe que puede tener algún dato, algún tip interesante para saber cómo lo están haciendo allá. Un poco lo que decía Andrés hace un rato atrás. Nosotros queremos entregarle conocimientos, pero también en esta comunidad generar este conocimiento más extendido. ¿Ok? Entonces, muy conscientes, estamos hablando de un instrumento biológico que nos puede ayudar un montón, por supuesto, pero en la medida de que el proceso mental que acompaña todo esto se mueva más en esta zona de la derecha y no tanto en la izquierda, nuestro proceso de decisiones va a ser mucho más poderoso. Las acciones que imprimamos en el día a día van a ser mucho más potentes, ¿ok? ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a lo siguiente. ¿Alguien quería comentar algo? No, estaba diciendo que perfecto, que me quedó claro. Entonces,
Perfecto, gracias Ana. Ahí estar bien, bien pendiente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y particularmente pensando en lo que se está dando hoy por hoy en el mundo, porque es más importante todavía, discúlpenme que me devuelvo un momentito a esto. Hoy estamos en algo que se llama entornos VUCA o VICA, no sé si lo han escuchado. Son entornos altamente volátiles, inciertos, la sigla en inglés uncertainty, complejos y ambiguos, ¿ok? Entonces, evidentemente, una persona de mentalidad fija en este entorno VUCA lo va a pasar horriblemente mal. La mala noticia para esa persona es que no hay de otra, estamos en entornos VUCA y van a seguir siendo así. La buena noticia para alguien de mentalidad de crecimiento es que hay muchas, muchas, muchas oportunidades para poder aprender, para poder crecer, para poder seguir sirviendo, ¿sí? Y pensando un poco en esto y de la mano con lo que les comentaba, mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento, también hay un proceso mental, un proceso de pensamiento que va desarrollando el ser humano, que muchas veces no nos damos cuenta, evidentemente es inconsciente, ¿sí? Pero puede abrirnos posibilidades o cerrárnoslas todas. Dependiendo de lo que necesitemos resolver, es interesante que nos movamos entre uno y el otro, ¿sí? Vamos a hablar de pensamiento lateral y pensamiento contingente, ¿sí? El pensamiento contingente es el que estamos acostumbrados en la escuela, 2 más 2, 4. 4 por 3, 12, etcétera. A, B, C, D. Cada paso debe ser correcto y debe ser conocido para conseguir una solución. Sigue el camino evidente, el camino recorrido por muchos otros antes. Solo se va a mover si hay una dirección clara. ¿A qué me quiero referir con esto? Oye, tenemos que resolver este problema. Pum, vamos todos en base a lo que sabemos para buscar la solución. La información entonces se usa como un fin en sí mismo, no necesariamente como un input, porque no tiene solución, porque yo ya probé esto y no resultó. Muchas veces sí sirve, ¿ya? Pero lo estoy poniendo como para graficar el ejemplo. Si estamos hablando de materialidades en el mundo de la construcción, por supuesto que la experiencia previa sirve mucho, ¿sí? Pero cuando está sobre todo en estos entornos VUCA que yo les estaba comentando, probablemente el pensamiento lateral debería ser un mejor amigo de nosotros. Aquí, y por favor recuerden un poquitito, tú Andrés seguro que te vas a acordar porque tienes niños más pequeños que los míos todavía, los niños son los reyes del pensamiento lateral. Tienen una forma de resolver los problemas de manera absolutamente imaginativa, creativa. ¿Dónde están las grandes innovaciones? En el pensamiento lateral. Y no estoy hablando necesariamente de desarrollar el nuevo iPhone, sino de procesos dentro de sus mismas consultas. No hace falta entonces que hayan pasos correctos. Puede ser que me equivoque en el ejercicio de análisis, pero cuando voy amalgamando las piezas y encajándolas unas con otras, logro obtener un todo que es mucho más rico, mucho más nutritivo y con mejores potenciales resultados para la solución que estamos buscando. No se rechaza ningún camino. Esto también es súper importante. En este caso, no, esto no va a resultar porque yo ya lo probé. Está perfecto si estamos hablando de algo súper concreto como el mundo ingenieril. Pero si estamos hablando de tratar con personas, probablemente ese yo ya lo sé o ese yo ya lo probé y no resultó, no es un buen amigo. ¿Qué tal si vemos otros caminos o revisamos algunos que ya se recorrieron, que si le aplicamos unas ciertas desviaciones conseguimos un mejor resultado? ¿Sí? Se abstiene, algo también súper importante, se abstiene de juicios y de preconcepciones. Nos olvidamos un poquitito de nuestra historia, nos olvidamos un poquitito de lo que ha venido siendo el contexto y actuamos mucho más libremente. Sin ese peso mental, la verdad es que se abren muchas más ideas que en este otro mundo. ¿Ok? Y por último, se mueve para crear una dirección. Esto, de nuevo, observen a los niños. Les pasas una cajita de cartón que es el envoltorio de una juguera, por ejemplo, de una licuadora, les pasas un par de pelotitas y, no sé, un par de anillos y arman toda una historia, todo un cuento y logran construir una dirección. Es algo maravilloso. Aquí la invitación, sobre todo ustedes que están en un segmento tan afectado, tan golpeado por la pandemia, es a no cerrarnos a estas posibilidades, es a no decir, oye, ya lo probamos y no resultó, es a mirar desde un lugar diferente. Y les voy a invitar a que hagamos un ejercicio rapidito, ¿sí? Quiero que por favor, quien sea el primero que pueda hablar, vamos a hacer un poquitito de ejercicio en el cerebro, vamos a ver cómo andan, ¿sí?
quiero que por favor alguien seleccione alguno de estos ejercicios, abran todos sus micrófonos porque necesitamos respuestas acá rápidas. ¿Quién quiere elegir alguno de estos ejercicios? Uno solo, no se peleen, uno solo. Ya, yo quiero. Dale, Bárbara, perfecto. ¿Cuál eliges? Ya, a ver, por nombre me llamó la atención el perro hambriento. El perro hambriento, perfecto, el perro hambriento. ¿Qué dice esta historia? Y aquí atentos todos porque la respuesta la tenemos que buscar entre todos. Un perro está atado por el cuello a una cuerda de 2 metros de largo. ¿Cómo puede llegar a un hueso que está a 4 metros de él? ¿Qué se les ocurre? Lluvia de ideas. Comenten, comenten. Una sería que alguien más le acerque el hueso. ¿Ya? ¿Qué más? Perdón, algo importante, con respecto al tema del pensamiento lateral, el desafío es, como se dice muy coloquialmente, es a pensar un poquitito más fuera de la caja. Es una alternativa, pero una alternativa dentro del ámbito conocido. Denle una vuelta un poquitito más a esto. Pues el perro va a tener que empezar a morder y a morder su cuerda hasta que pueda soltarla y alcanzar su hueso. Ok, ya. ¿Alguien más se anima con una tercera respuesta? Recuerden que hay pensamiento lateral acá, que no necesariamente se descarta ninguna opción, ¿sí? Pero hay una que es más, comillas, adecuada de cara a esto, ¿sí? Tercera opinión a la una, tercera opinión a las Yo no me dos. sé el ejercicio y créanme que es cierto, pero no sé si el café a lo mejor me tiene inspirado. ¿Qué pienso yo? Y de verdad, muchachos, que no me lo sea. Puede ser que el perro esté atado, por ejemplo, a un árbol y es solamente dirigirlo porque si está a 2 metros del árbol y el hueso está en el sentido opuesto, el perro solo llega le da la distancia perfecto. O sea, él solo puede, pero lo que pasa es que está amarrado a sentido opuesto del hueso, pero el punto fijo está a 2 metros, así que él solo podría. A lo mejor. Bien, bien. Muchas gracias, don Andrés. Voy a leerles de nuevo. Un perro está atado por el cuello a una cuerda de 2 metros de largo. ¿Cómo puede llegar a un hueso que está a 4 metros de él? Aquí hay una información que está faltando, que es lo que regularmente nos termina de ocurrir cuando estamos enfrentando una situación. Hay alguna información que nos está faltando. La respuesta en este ejercicio es que corriendo, ya que la cuerda que tiene atada al cuello no está amarrada a ningún lado. Sí. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa? Porque este ejercicio me gusta hacerlo mucho. De hecho, si ustedes se fijan, hasta les cambié el color de la presentación. Veníamos con blancos, con negros, con azules, y esta es amarillita. Porque muchas veces pasamos por encima, muy de la mano con esto que estábamos comentando acá, el pensamiento consciente, lo que yo ya sé, el input, ta. Pero la respuesta es mucho, mucho más simple. Entonces, déjense sorprender con un proceso de pensamiento más liviano, sin esto de, oye, ¿qué voy a hacer si en realidad no resuelvo? Porque las cuentas, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y vean qué otra oportunidad hay por ahí, porque la respuesta en este caso era mucho más sencilla. Esto en particular, y gracias Bárbara, a mí me gusta bastante porque, yo que fuiste tú la que lo eligió, porque muestra muy claramente que tenemos falta de información en la frase, pero estamos tan acostumbrados a ir a lo conocido que no nos damos cuenta. Oye, pero aquí no está claro, en realidad podría estar libre el perro y simplemente tener la cuerda, que es un poco lo que pasa acá, ¿sí? Bueno, en beneficio del tiempo, no vamos a tocar más, Andrés, si quieres, y si les gustó, lo dejamos como un ejercicio para la próxima sesión adicional y los vamos recordando, porque ya me interesa que podamos a ir cerrando este tema y ya adentrarnos en lo que tiene que ver con el negocio y la vocación en sí. ¿Les parece? Bien, entonces, pensando un poquitito en esto, y ya más o menos se los he venido comentando, ¿qué es importante acá? Estamos hablando de una mentalidad que puede hacer que las cosas sean posibles o sean imposibles. Que puede ser que por nuestro proceso emocional, por la carga de estrés que tengamos, etcétera, evidentemente no estemos del todo, como decirlo,
del todo siempre arriba, pensando positivo, etcétera. Oye, visitemos ese lugar, pero levantémonos y veámoslo de nuevo. Entonces, primera pregunta, ¿desde qué mentalidad estás tomando tus decisiones hoy día? ¿Más de esta mentalidad fija? ¿Más desde la mentalidad de crecimiento? ¿Desde el no todavía, como les decía yo hace un rato atrás? La sospecha de Andrés y mía es que si están aquí un sábado en la mañana, precisamente están un poquitito más visitando esto de la mentalidad de crecimiento. ¿Qué te está permitiendo, dificultando esta mentalidad hoy día? Probablemente en algunas cosas están más en mentalidad fija, más en mentalidad de crecimiento. Entonces ahí también estar pendientes de qué o cómo nos estamos haciendo quizás hasta trampas en solitario, producto de la historia que hemos vivido previamente. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué hay? ¿Hay algo que puedas mejorar cambiando tu mentalidad? Probablemente muchas cosas, sobre todo si estás en esta parte azul que les mostraba en la gráfica de las mentalidades. Y algo también súper importante, estás utilizando todos los recursos que tienes disponibles. Muchas veces uno no es capaz de darse cuenta que tiene la solución al lado, porque está tan acostumbrado a funcionar en automático y tratando de resolver algo puntual que no tiene la visión de perspectiva. Eso te lo da la integración de estos dos hemisferios que hablábamos, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y esto del pensamiento lateral. Observen un poquitito más y no resuelvan tan directamente alguna problemática sencilla, vayan ejercitándose un poco en eso y les va a venir súper bien. Por último, y aquí una invitación para que ustedes la piensen y tomen nota si quieren, ¿qué puedes hacer distinto desde ahora en adelante en base a lo que hemos visto? ¿Qué podrías mirar diferente? ¿Sí? Esto es súper importante porque cambia la mirada, cambia la perspectiva, cambia el resultado. Y eso es lo que queremos que ocurra. ¿Sí? Vamos entonces al siguiente punto. ¿Tienen dudas, consultas, observaciones? Si quieren las comentan en el chat. Yo les voy respondiendo mientras Andrés toma los controles ya de la parte que va a comentar él. Andrés, cuando quieras. Perfecto. Vamos ahora precisamente a seguir con esta conversación del día de hoy. Lo importante es que se queden con varios aspectos muy necesarios relacionados a la reflexión. Y ahora vamos a ver los siguientes aspectos. Hay una pregunta ahí en el chat, Andrea. Sí, yo las voy respondiendo, no te preocupes. ¿Vas a estar controlando tú tu presentación? Sí, yo estaba ahí controlando. Ya, súper. Entonces, tu negocio, tu vocación, la visión sin acción es un sueño. Eso tenemos que tener muy claro. Acción sin visión es simplemente pasar el tiempo y acción con visión es hacer una diferencia positiva en la vida y negocio de las personas. Jack Welch. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener presente el día de hoy? Que hay varios aspectos en lo que tiene que ver con las decisiones que yo voy a tomar, principalmente, no solamente desde la perspectiva de la vocación como tal, sino principalmente que tiene que ver con la perspectiva de, bueno, a lo mejor me voy a dedicar únicamente a ser especialista porque a mí me apasiona atender a mis pacientes, por lo tanto, puedo seguir un camino que es la vocación o puedo seguir un camino que tiene que ver con no dedicarme el 100% a lo que me apasiona, sino dedicarme parte del tiempo a tener una visión mucho más enfocada a el tema empresarial. Y estas decisiones es preciso que cada uno de ustedes como dentistas, como odontólogos, la puedan ir analizando. Como por ejemplo, empezar a ver desde el punto de vista vocacional, trabajo siempre en otra persona, siempre pensando en que quizás a lo mejor voy a tener un jefe. A lo mejor la filosofía es, si yo me dedico desde mi pasión a atender a mis clientes, ¿qué es lo que yo podría hacer? Efectivamente, ¿tengo posibilidades económicas de yo poder enriquecerme o estoy enriqueciendo a otra persona?
¿Qué es lo que pasa muchas veces con el especialista al que te atiende a pacientes? Está lamentablemente condenado a trabajar largas horas si quiere tener buenos ingresos familiares. Por otro lado, estoy condenado a trabajar por muchos años y este trabajo que me significa trabajar por muchos años me coarta la posibilidad en algún momento de definir, oye, yo a los 55, a los 60, a los 65, a los 70 a lo mejor me salgo de seguir atendiendo pacientes porque lamentablemente, como les digo, y en la especialidad que sea, la persona que trabaja para otras personas, lamentablemente, de manera económica no puede enfocar su vida en decir, bueno, yo a los 20 años más me voy a salir y voy a dedicarme a estar con mis hijos, a dedicarme a estar con mis nietos. Lamentablemente, la persona que se guía únicamente por la vocación no puede, lamentablemente, tomar ese tipo de decisiones. Por otra parte, ¿qué es lo que pasa? Los ingresos míos lo alcanzo desde mi gestión activa. ¿Qué significa? Yo trabajo, tengo ingresos. Yo no trabajo, no tengo ingresos. Desde la perspectiva de un empresario, ¿qué es lo que pasa? En el caso de un empresario, hay personas que trabajan para ti, por lo tanto, desde ese punto de vista, puedes alcanzar sin inconveniente alguno momentos en el día, momentos en el año donde tú dejas de trabajar, te vas a disfrutar de tu familia, vas a compartir con tus seres queridos y hay otras personas que trabajan para ti y hay otras personas que tienen ingresos. En el caso del empresario, tengo a mi equipo, que es el que trabaja para mí, y no al revés de que yo trabajo para otra persona. En el caso de mi consulta o mi centro dental es el que trabaja para mí, por lo tanto, independientemente que yo tenga una gestión directa o indirecta, sigo teniendo recursos, estructuro mi negocio para poder planificar y en algún momento en la etapa de empresario voy a poder salirme del negocio cuando yo quiera. ¿Por qué? Porque una gran diferencia entre la persona que se guía por la vocación y el empresario es que el empresario, el negocio funciona de manera comercial sin la presencia permanente del dueño de este centro odontológico, de este centro dental. Por lo tanto, ese es un camino bastante interesante que queremos plantearle con Andrea, es sigo mi vocación por el resto de mi vida y estoy lamentablemente condicionado o condicionada a tener que trabajar siempre para tener mis ingresos, o en esta mentalidad de crecimiento es empiezo a visualizar la posibilidad de que otras personas trabajen para mí y a lo mejor yo de manera parcial puedo dedicarme a lo que a mí me apasiona, porque yo entiendo, estimados y estimadas, que si alguien estudió odontología es porque su vocación está siempre en darle las mejores soluciones a sus pacientes, y muchas veces sucede lo siguiente, y no solamente el odontólogo, el médico o el ingeniero en mi caso, nosotros siempre tenemos el mal hábito de pensar de que si no hacemos nosotros las cosas, nadie más está en condiciones de hacerlas como yo. Y eso lamentablemente te coarta la posibilidad a que otras personas puedan cumplir este rol para yo tener un rol mucho más empresarial, mucho más activo. Y por otro lado, obtengo ingresos pasivos. ¿Qué es lo que es un ingreso pasivo? Obtener fuentes de ingreso por situaciones que no tienen una acción directa de mi persona. Por ejemplo, y a mí el mejor ejemplo que me encanta es cuando tú compras una casa o compras un apartamento o un departamento, como quieras decir, y tú vives de ese arriendo. Eso es un ingreso pasivo. Y cuando yo tengo un centro odontológico y otras personas trabajan para mí, yo no necesariamente tengo que estar en un escritorio produciendo, sino que esas otras personas me van a permitir a mí poder obtener ingresos. ¿Y qué es lo que pasa en esta ecuación del empresario exitoso cuando yo, empresario, eventualmente soy un dentista? ¿Qué es lo que pasa? Que en la mayoría de las veces
el 70% del especialista en alguna materia, pensemos en este caso del odontólogo, le gusta trabajar en la zona que le acomoda, le gusta trabajar en la zona que sabe, que es lo que yo como odontólogo sé, obviamente atender a mis pacientes, porque yo tengo la gran mayoría de mis cursos, de mis especializaciones están en la odontología. Yo les quiero preguntar a ustedes y vayan comentándolo en el chat. ¿Cuántas de las personas que están presentes en la sesión de hoy efectivamente han tomado algún curso de administración de un centro dental, de un centro odontológico, o han tomado algún curso de administración? Probablemente la gran minoría. ¿Por qué? Porque es aburrido. ¿A quién? A todos nos aburre, a mí también me aburre. Administrar un negocio es algo lo más aburrido que hay, porque te tienes que meter con los balances, porque tienes que meter el tema financiero, porque tienes que meter los números. Es aburrido, es muy aburrido, pero la decisión de poder llevar o no un negocio de manera exitosa está ¿en qué aspecto? En el tema aburrido, en el tema financiero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y en el mundo que sea, con la especialidad que sea, a un médico le pasa exactamente lo mismo. A los arquitectos, ni hablar de los abogados. A los abogados, pregúntenle de números. La gran mayoría de los abogados huye de los números porque no les gusta. A mí tampoco me gustan los números. Pero son los números los que te van a saber aportar en las buenas o en las malas decisiones que tú estás tomando en tu centro odontológico. Y querámoslo o no, estimados, un centro odontológico es un negocio. Y yo sé que los que son dentistas, los odontólogos, es como que le hablara el anticristo. Es cierto, el centro odontológico es un negocio como tener una panadería, es un negocio como tener una clínica, o es un negocio como tener una empresa de celulares. Es un negocio, y para que ustedes puedan tener un bienestar que sea bueno en el futuro, para que puedan compartir con sus seres queridos, no solamente tienen que verlo desde el punto de vista vocacional, sino tienen que entender de que el bienestar de su familia está precisamente en la gestión que ustedes puedan tener en su clínica odontológica. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en este caso ustedes, es dedicarle más tiempo a la estrategia, tener que dedicarle más tiempo a la gestión de su centro odontológico. ¿Para qué? Para que se puedan ir desmarcando su competencia y no solamente trabajar en su zona de confort, que es precisamente yo soy especialista en algún aspecto en particular, yo me voy a dedicar únicamente a atender a mis pacientes porque en eso soy bueno. No, ahí pasa mucho lo que muy bien nos comentaba Andrea del mindset de crecimiento, el mindset fijo. Aquí tenemos que aplicar mucho mindset de crecimiento. ¿Para qué? Para que yo pueda tener una buena gestión en mi centro odontológico. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el dentista? Soy un experto en la materia, pero esa misma expertise es la que me impide poder analizar desde un punto de vista estratégico mi centro odontológico. Y ahora les quiero, de manera bastante gráfica, dar cuáles son las evoluciones de los dueños de negocio, y no solamente en los centros dentales, sino en todos los negocios. Primero, yo parto trabajando para otra persona, pero si después tomo la decisión de tener mi propia consulta dental, consulta odontológica, yo al final termino siendo un autoempleado. ¿Por qué? Porque tengo mi trabajo, pero para que mi trabajo prospere, tengo que tener yo la atención permanente con cada uno de mis pacientes. Por lo tanto, si yo no hago la gestión, yo no atiendo a mis pacientes, obviamente que no tengo ingresos. Y ese autoempleado, en lo que es el mundo del fútbol, a mí me encanta mucho hablar del fútbol, es que la hace toda, tira al córner y lo cabecea. Tiene que hacer de secretaria, tiene que atender las llamadas, tiene que mandarse el correo, tiene que hacerlas todas. Por lo tanto, ya cuando yo voy evolucionando y empiezo a contratar una secretaria, empiezo a contratar a alguien que me pueda ir a comprar eventualmente algunos insumos para poder atender a mis pacientes, ya empiezo a tener un negocio donde yo empiezo a administrarlo y me voy a dedicar mucho más desde el punto de vista de atender a mis pacientes, y ya empiezo a vislumbrar la opción de empezar a trabajar con las finanzas,
empezar a trabajar con los aspectos comerciales, empezar a hablar un poco de liderazgo y trabajo en equipo con mis personas. ¿Para qué? Para que efectivamente yo en mi rol de dentista voy subiendo esa escala y cada vez más me voy alejando de la vocación y cada vez más me voy acercando al enfoque más empresarial. Después me transformo en un empresario y eventualmente como empresario tengo alguna gestión mucho más estratégica, ya me voy saliendo al negocio, voy analizando la posibilidad de tener nuevos centros odontológicos y en la medida que voy analizando nuevos centros odontológicos, ya tengo la posibilidad de ser un inversionista donde no solamente me dedico al mundo de los centros odontológicos, sino que eventualmente me puedo dedicar al mundo de los insumos o definitivamente dedicarme a otros aspectos que no necesariamente están relacionados con la carrera que cada uno de ustedes estudió. Y para eso hay algunos puntos que a mí me interesa, estimados, que vayamos reflexionando. Desde el punto de vista de las finanzas de tu consulta o de tu centro odontológico. Les quiero preguntar a ustedes, y esta es una tarea para que ustedes vayan concientizando. ¿Conoces la venta mínima que tu centro odontológico requiere para no perder dinero? Y esto yo me acuerdo, Andrea, bueno, yo soy un poco más, llevo un poquito más de tiempo aquí en Action, pero el mejor ejemplo, un colega nuestro que tenemos en España, que decía, administrar un negocio es lo mismo que vayas por una carretera y un policía o un carabinero, como decimos en Chile, y un policía te toma la velocidad. Tú no le puedes decir al policía, señor policía, yo creo que iba a 99 kilómetros por hora, no me saque el parte, no me saque la multa, no me saque la infracción. En un negocio el tema es igual, el yo creo no existe. Para saber administrar bien un centro odontológico, tú como dueño de tu centro dental tienes que saber cuánto es el monto exacto que tu centro dental tiene que vender para no perder dinero. La pregunta, ¿tú sabes ese monto exacto? ¿Tú sabes si la operación de tu centro odontológico efectivamente te está generando utilidad, te está generando rentabilidad? ¿Cuál es la diferencia para que sepan, estimados y estimadas, la diferencia entre utilidad y rentabilidad? Utilidad es un número expresado en pesos, en dólares, en la moneda que sea de su país. Rentabilidad está expresado en porcentaje y cómo lo expreso es la división entre el número final de tu centro dental, que es la utilidad, dividido por la venta. Por lo tanto, un negocio que sea rentable ya pudiésemos estar pensando en un 10, un 12% con una muy buena rentabilidad mensual. ¿Ustedes conocen esa información? Si no conocen esa información, ¿cómo estás tomando decisiones? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa con algunos especialistas, en particular el odontólogo o el dentista? Muchas veces yo le entrego la información al contador y es el contador el que me lleva la nómina y es el contador el que me entrega los impuestos. Y yo te pregunto, ¿eres de aquellos especialistas que espera el balance general una vez al año para saber cómo va tu negocio? Y cuando ese contador te entrega ese balance general, ¿tú sabes interpretarlo? Probablemente no, entonces estamos tomando decisiones a ciegas. Y no hay peor decisión en la gestión del negocio que sea que tomar decisiones a ciegas. ¿Sabes cómo planificar los ingresos y egresos del dinero de tu centro odontológico? ¿Eres de los que espera, como recién les decía, del balance general para imaginarme cómo voy? Porque si yo no sé interpretar un balance general y espero una vez cada 12 meses tener esa información, definitivamente estás tomando decisiones a ciegas. Entonces, la pregunta del millón, la pregunta de rigor, si no conoces los aspectos financieros porque son aburridos, insisto que son muy aburridos, si tú no estás en condiciones de saber los números de tu centro dental, de tu centro odontológico, ¿qué posibilidades tienes de tener un negocio que sea sustentable en el tiempo? Una sola decisión que tomes puede ser la diferencia entre tener resultados exitosos o
ir al fracaso en lo que tiene que ver con un centro odontológico. Y ahora vamos a analizar otro aspecto, que esto lo vamos a ir viendo de hecho, en la próxima sesión, y esto lo va a analizar muy bien Andrea, que tiene que ver con el efecto tiempo. Hay un cuadrante que a mí me encanta, que es el cuadrante de Stephen Covey. ¿Y qué es lo que te dice Stephen Covey? Te dice, yo tengo que saber administrar mi tiempo en función de dos variables, urgente, no urgente, importante, no importante. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, si yo quiero tener un negocio que sea sostenible, que sea rentable en el tiempo, le tengo que dedicar muchísimo más tiempo en la estrategia. Y si probablemente yo le hago una encuesta a cada uno de ustedes y le pregunto qué es más importante, las decisiones estratégicas o estar apagando incendios en el negocio, la gran mayoría me va a decir decisiones estratégicas. La segunda pregunta, si efectivamente la estrategia es más importante, ¿cuántas horas al día cada uno de ustedes le dedica a la estrategia? ¿Cuántas horas al día me empiezo a enfocar y empiezo a decir, bueno, a lo mejor tengo que subir el precio, tengo que bajar el precio, a lo mejor mi competencia están ofreciendo todos el mismo servicio y a lo mejor yo me tendría que desmarcar, a lo mejor la ubicación de mi centro odontológico no es la mejor, por lo tanto tengo que analizar mayor campaña de afluencia de pacientes. Esas son dudas, son inquietudes que tú las vas a ir resolviendo en la medida que tú te puedas salir de la operación y le puedas dedicar más tiempo a la estrategia. Esto que en estos cuadritos yo lo estoy resumiendo, significa lo siguiente, que en el tiempo típico, que es en el cuadro de la derecha, la gran mayoría de las personas, y no solamente en los centros odontológicos, sino que en la profesión que sea, en el negocio que sea, le dedica mucho más tiempo a apagar incendios, mucho más tiempo a actividades distractivas como el chat de los amigos, como de repente cuando no estamos en pandemia a fumarse un cigarrillo, como tomarse un cafecito, y nos pasamos el tiempo, aunque uno diga, mira, yo me estoy tomando Andrés, pero es que no es tanto tiempo, yo me tomo 2 cafecitos conversados, 15 minutos cada café, eso es media hora, y probablemente eso te puede significar dejar tiempo para analizar cuál es el valor agregado que yo le quiero entregar a mis pacientes. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión. Y para eso, uno de los aspectos que también vamos a ver en sesiones más adelante va a ser que en función de qué voy a entregar valor agregado a mis pacientes. Voy a entregar un valor agregado en función de ser una manzana verde como el resto. Y muchas veces cuando yo compito dando el mismo servicio que el resto, o un servicio muy similar, estoy castigado ¿a qué? A tener que competir por precio. Y competir por precio es la peor estrategia que puedes tener. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a trabajar? Vamos a trabajar en estrategias principalmente enfocados en dar una mejor experiencia a tus pacientes en función de poder distinguirse de la competencia. Otros aspectos que es muy interesante que analicen desde el punto de vista de la gestión de un centro odontológico es, ¿mi consulta está en condiciones de trabajar sin mí? ¿Puedo ausentarme sin perjudicar los resultados de mi centro odontológico? ¿Cómo poder comprometer a mi equipo a tener grandes resultados? Muchas veces la pregunta que yo me hago o que ustedes probablemente se hacen, ¿el equipo que yo tengo es el equipo idóneo para poder trabajar en un centro odontológico y yo poder disfrutar a lo mejor de un cumpleaños, yo poder disfrutar a lo mejor de estar más tiempo con mis hijos, yo poder estar más tiempo con mi esposa o con mi esposo según sea el caso? Mi equipo está en condiciones de poder hacer las cosas sin tener que llamarme cada media hora y preguntar, oiga jefe, oiga jefa, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto otro? Lo importante que yo les quiero decir, y probablemente les va a generar mucho dolor y probablemente me van a poner una cruz, pero es así. El equipo que tienes, nunca te olvides, es el equipo que te mereces. Si tú tienes un equipo de personas
que es un tremendo equipo y está funcionando como relojito suizo, es porque tú eres el responsable de ese relojito suizo. Pero si yo tengo un equipo donde mi secretaria administrativa la voy cambiando cada 2 o 3 meses porque no va con el ancho, porque no está de acuerdo a mi expectativa, ¿no te parece extraño pensar de que si estás cambiando a esa secretaria administrativa puede haber algo, alguna responsabilidad tuya? Claro, si la responsabilidad siempre tiene que ver del capitán del barco, y en este caso, el capitán del barco eres tú. Y desde una perspectiva de poder equilibrar tu mundo personal y de los negocios, el tiempo que le dedicas a tu trabajo, ¿te permite compatibilizarlo con tu familia? Aunque ustedes, estimados, no lo crean, a mí me apasiona mucho el mundo de los centros dentales, centros odontológicos. Una de las profesiones que mayor tasa de separación de matrimonios hay en el mundo es el mundo del dentista. ¿Por qué? Porque muchas veces la familia siente postergada. ¿Por qué? Porque si yo tengo una consulta a un centro odontológico, me dedico a atender a mis pacientes y después me empiezo a dedicar un poco al tema de administración. Y muchas veces no me doy cuenta y estoy 12 o 14 horas y llego a la casa, salgo de la casa cuando mis hijos están durmiendo y llego a la casa cuando ¿qué? Cuando mis hijos están durmiendo. Entonces se acuerdan de la foto, que ahí está el papá, que ahí está la mamá. Entonces, ¿no les parece que hay algo que eventualmente uno pudiese estar haciendo mal? Del por qué razón le estoy dedicando tanto tiempo a mi labor vocacional, que me parece fantástico, pero si a ustedes, ¿qué les gustaría? ¿Ser un dentista y tener un auto que le permita movilizarse o ser un dentista y tener un Ferrari? ¿Dónde está? ¿Por el lado vocacional tener ese Ferrari o por el lado empresarial? Y no está malo. Si tener una profesión y ser rico, ser millonario, no está malo si tiene que ver con el aspecto vocacional. Pero las posibilidades de tener mejores ingresos, de tener un mejor bienestar económicamente hablando, tiene que ver con liderar una empresa como tal, más que irme por el aspecto únicamente vocacional. ¿Cuál va a ser los próximos meses? ¿Sabes cuánto es lo que tiene que tu centro odontológico vender en mayo? ¿O eres de todavía los que tienen la idea de que sí, me voy por aquí, a lo mejor podría sacar el buque, el barco adelante, en junio o en julio? ¿Tu modelo de negocio seguirá siendo el mismo post pandemia? Eso es un tema que hay que analizar. ¿Sabes cuánto es lo mínimo que debes vender para no perder dinero? ¿Tienes clara la campaña comercial, el monto a invertir y en qué medios utilizarás para que una vez que retome la nueva normalidad? ¿O eres de aquellas personas que únicamente se guía por el boca a boca, únicamente se guía por el referido, por el buen servicio que yo entrego y mis pacientes llegan únicamente por la recomendación de mis otros pacientes? Si no puedes resolver todas estas interrogantes, ¿te sientes preparado para la nueva normalidad? Y ahora, para ir finalizando, y después queremos invitar a una pequeña encuesta, ¿cuáles son las decisiones que vas a seguir? ¿Ser un autoempleado y trabajar largas horas? ¿Ser un esclavo de tu consulta o de tu centro odontológico? ¿Trabajar únicamente en mi centro odontológico como uno de los caminos? Cola de león. ¿Qué es lo que es cola de león? Muchas veces la estrategia, cuando tú trabajas en un mercado donde compites siempre entregando exactamente el mismo servicio, la posibilidad de competir con grandes empresas, incluso multinacionales, significa que en esa pelea tú siempre vas a terminar siendo el último del mercado. Entonces, lo que también es un hecho de que cuando uno entrega muchas veces el mismo servicio, el cliente, ¿por qué te va a preferir? Te va a preferir a quien que venda más barato, y eso no es la idea. Y por otro lado, en el rol de empresario, si tú eres esclavo de tu consulta como autoempleado, como empresario, tienes más tiempo para ti y para tus seres queridos. Tienes a tus centros dentales, a tus centros odontológicos que trabajen para ti. Cabeza de ratón, ¿qué significa en función de cola león? Yo trabajo en un nicho muy específico, pero me hago muy bueno en ese nicho. Por eso la diferencia entre el cola león, pelear con grandes empresas, versus cabeza de ratón, ser muy específico en un nicho,
pero eso te va a significar que el valor agregado que vas a entregar es tan bueno que tus pacientes obviamente que van a estar mucho más dispuestos a pagar por un servicio mucho más integral, mucho más de acorde a las expectativas. Y ahora los queremos invitar dos cosas. Primero, el próximo sábado vamos a trabajar con Andrea en cómo saber dominar bien las finanzas, cuáles son las variables que yo debería considerar para tener un centro odontológico normal y el factor tiempo.